horas y media de charlas de presentación de mi libro en Mazarrón. Bueno, se le entiende muy bien, don Antonio, no se preocupe ¿Sí? por su voz. Y vamos a saludar también al otro invitado de hoy para el debate, que es ya un habitual, don David López Sandoval. Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Hola, buenos días, David. Don Antonio. Gracias, David. Y bueno, por centrar quizá hoy el debate sobre instruir en lugar de educar, veíamos en los medios que despertábamos hoy con esa noticia de que Cataluña había maquillado los resultados del examen PISA a la educación. Y bueno, por no extenderme más, hemos leído antes que simplemente lo que habían hecho es elegir el muestreo de los alumnos de manera que salieran beneficiados en los resultados PISA. Cualquiera de los dos, un comentario sobre esto y comenzamos el debate. No, prefiero David, que hable David. Adelante, David. No, es normal que, bueno, no me sorprende absolutamente nada lo que Normal no es. en Cataluña. Realmente es que es la consecuencia de todo un plan de estudio que no ha hecho otra cosa hace unos años que maquillar los resultados de las estadísticas. Lo de PISA es una anécdota con respecto a lo que se está haciendo en otros ámbitos, como son, por ejemplo, las pruebas de calificación que hacen los institutos y las comunidades autónomas todos los años, en segundo de la ESO y en cuarto de primaria. Hay una necesidad de maquillar las estadísticas, de aumentar los porcentajes no solo de nivel de estudios, sino de nivel de titulaciones postobligatorias, y en eso estamos. Bueno, se me ocurre también otra pregunta, que como yo no conozco exactamente qué es lo que se evalúa en estos informes PISA, no sé si los oyentes también estarán al tanto, pero ¿por qué tanto interés en maquillar estas cifras? No sé si es algo simplemente a nivel interno que lo haya hecho Cataluña para contrarrestar la política de inmersión lingüística que está mal vista fuera de Cataluña, o sea, si es una cosa a nivel interna española, o realmente esto va también a favorecer, entre comillas, a España frente a los resultados de los informes PISA de otros países. No, esto es una maniobra de política interna, de consumo interno, no solo de Cataluña, sino de España. PISA a lo largo de estos años se está convirtiendo en una especie de prueba de la calidad de educación, y es muy discutible, son muy discutibles los informes y los exámenes PISA. Y entonces la necesidad de mostrar a la opinión pública que el sistema educativo, a pesar de todo, va funcionando y que todo va bien. Recordemos que Cataluña, entre las comunidades autónomas, siempre ha sido una de las comunidades que peores resultados, ha sacado. Sí, pero no sé los datos si se refiere a la educación exclusivamente universitaria o en general a todos los niveles. No, PISA sobre todo es secundaria y posobligatoria. No, sobre todo secundaria y primaria. ¿Cómo? Secundaria y primaria, o sea, es decir, colegios e institutos. Sí, o sea, de alumnos menores de 17 años, ¿puede ser? Efectivamente, para la educación. Sí, pero la experiencia que yo tuve ayer en el colegio, en el Instituto Felipe II de Mazarrón, fue extraordinaria. No solo por la calidad de las... duró 2 horas y media mi intervención. Preguntas, me hicieron más de 100 preguntas y no hubo una sola que fuera ridícula o desplazada o impertinente. El profesor que había reunido a tantos alumnos es Antonio Muñoz Ballesta, y me quedé sorprendido de la calidad. No querían irse. Lo que ocurre, don Antonio, es que el sistema no se cae, el sistema educativo no se cae gracias a unos cuantos profesores. Pero es que eso es lo importante, es que lo más importante no son las estadísticas ni las encuestas, lo más importante son los profesores. Y los profesores de instituto, vuelvo a decirlo, me están sorprendiendo, tienen un nivel de dedicación a la enseñanza, tienen un nivel están tan cerca de sus alumnos, los conocen tan bien, que dudo muchísimo que puedan en la universidad se dé nada parecido. Donde está la verdadera enseñanza hoy es en los institutos, es en la secundaria, y yo estoy asombrado y maravillado, y yo salí muy feliz y muy impresionado por todo lo que pasó ayer.
Y esto, claro, yo sé que lo estoy comentando contigo, David, que también he estado en Bullas, en tus clases con tus alumnos, y la impresión es la misma. Es decir, si esto fuera, yo no sé si es una excepción Murcia, ¿qué pasa? ¿Es que sois únicos? ¿O esto del el nivel español es así? No, que va, lo que pasa, ya digo, es cuestión de los profesores. Los profesores han tenido que remangar, subir las mangas y ponerse a trabajar, porque el sistema va en contra de ellos, además. Y ante la adversidad, pues generalmente los profesores se crecen, aunque ahora estemos en la picota y estemos en los medios de comunicación, y según los medios de comunicación nos tachen de gandules y de vagos y de poco responsables por todas las protestas. Pero bueno, sí. No, sigue. No, que es eso, un sistema educativo que va en contra del profesor, un sistema educativo que tiene unos niveles académicos ínfimos, ha obligado a los profesores a trabajar más. Es decir, los profesores están haciendo su trabajo al margen de la ley educativa. Sí, lo que yo he presenciado ayer, igual que me pasó en la visita a tu instituto, lo de ayer es inenarrable. Es que son más de un centenar aproximadamente, de estudiantes de 17, 16, 18 años, y la unión y la admiración y el respeto a su profesor Antonio Muñoz Ballesta era absoluta. Eran aclamaciones permanentes, aplausos interminables hacia el profesor, agradeciéndole que lo hubiera traído. Era un espectáculo. El propio director del instituto, a quien yo no conocía, y además no sé qué, claro, pero estuvo todo el tiempo presente, y cuando terminó quería que volviera, diciéndome que él quiere preparar una reunión en un salón de actos que caben 800 alumnos, y quería reunir a todos, y que volviera, porque él mismo me reconocía que eran un espectáculo impresionante. Y yo digo, la juventud está salvada si vosotros actuáis así. Eso no tiene nada que ver con la imagen. No es que no tiene nada que ver con la imagen dada de la juventud, es que era un interés, bueno, mucho más que las personas mayores. Y las preguntas que me hacían eran interminables y todas pertinentes, referentes a la situación de los estudios. Claro, la división que yo les planteé fue magnífica para ellos, la entendieron muy bien, entre la primera educación, que es la correspondiente a la familia, a los padres, de la que hablamos el otro día tú y yo, sobre la conducción, que viene de Dussere, que educar es conducir, y luego el maestro, y luego finalmente los profesores, lo entendieron a la perfección y estaban entusiasmados. Sí, ya digo que de un año a esa parte es habitual. Que bueno, y supongo que Antonio Muñoz Ballesta se habrá preparado las charlas, las preguntas de los alumnos. Es que si eran preparados. Y vamos, habrá hecho un trabajo excelente previo, que es de admirar, claro. Pero si la han preparado, son unos genios de teatrales, porque lo hubiese presenciado, me ha dejado asombrado. No me refiero a eso, broma. pero simplemente habría habido una información previa durante días sobre su pensamiento, sobre su obra y sobre la charla que se iba a dar. Eso desde luego. Y además una chica de 17 años me hizo una entrevista para publicarla allí, supongo como hicieron tus alumnos, y también y quedé sorprendido del alto nivel de preparación intelectual de esa chica. La redacción lo daba por escrito las preguntas, y yo casi eran perfectos, la redacción impecable, la profundidad de las preguntas asombrosa, y esta chica es una alumna ahí de 17 años, y esto, claro, fíjate el optimismo, la esperanza que a mí me da presenciar esos actos con los alumnos de bachillerato. Sí, es el mejor ejemplo de lo que he dicho. Todo avanza por las personas que están inmiscuidas en este trabajo. Desde luego, la ley no nos hace avanzar, las leyes educativas. No, lo que no hay derecho es que la opinión pública no conozca el esfuerzo, la dedicación y la vocación de vosotros. No sé si el porcentaje no será, pero debe ser muy elevado, porque yo estoy asombrado de lo que estoy viendo en los institutos de Murcia.
Sí, bueno, y Murcia, volviendo al tema principal, es una de las regiones que peores resultados también saca en el informe PISA. Curiosamente. Pues claro, figúrate, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Yo no lo sé. Sí, un misterio, sí. Sí, si me permitís intervenir, es que precisamente esa era mi pregunta al principio, cuando decía qué es lo que evalúa realmente el examen PISA, porque estamos viendo que hay una diferencia entre los resultados, que bien nos dice David, que la región de Murcia es una de las que peores resultados saca, y sin embargo luego en actos que directamente, como en la conferencia de don Antonio ayer, o la que ya también tuvo en tu instituto, David, el nivel de los alumnos desde luego no parece estar reflejado en esos exámenes PISA. Bueno, yo diría que el trabajo del profesor es muy importante, y cuando el trabajo está encauzado a un objetivo, en este caso, por ejemplo, pues la llegada, la presencia de don Antonio y pues la información previa de la obra y del pensamiento de don Antonio, pues los resultados suelen ser muy buenos. Lo que mide PISA es sobre todo la capacidad de lectoescritura de los alumnos, la capacidad de cálculo, de matemáticas, y luego también otro tipo de cosas que es un misterio pedagógico, que se llaman competencias, y son competencias, por ejemplo, en los medios, las nuevas tecnologías, en medio ambiente, etcétera, etcétera. Y son pruebas que se suponen objetivas, pero son pruebas muy discutibles, porque se basan sobre todo en un concepto nuevo, bueno, no muy nuevo, creado, que se llama competencias básicas, que es en lo que ahora están casi todas las administraciones regionales. Las competencias básicas son la capacidad que debe tener el alumno en áreas amplias, pues presididas por un área sería, por ejemplo, las matemáticas, otra la lectoescritura, otra la ciencia, otra la tecnología, etcétera. No se exigen contenidos, sino que todas las preguntas van encaminadas a que el examinador se haga una idea de esa cosa tan abstracta que es la competencia que tiene el alumno. Todo esto es muy discutible, claro. Claro, pero es que lo principal que yo percibí no era el grado de competencia, sino el grado de interés en el conocimiento. Y eso es mucho mejor y más profundo que el nivel de competencia. Sí, porque, claro, en el nivel de los estudiantes de instituto, lo que importa antes de acceder al aprendizaje de un oficio dirigido por profesores de la universidad es justamente la ambición del conocer, del conocimiento, no por especialidades, sino la sabiduría. Y esto lo habéis transmitido, yo no sé, la cantidad de profesores que son como vosotros. Pero voy a poner un ejemplo. Ayer la charla, la presentación de mi conferencia duró nada menos que 2 horas, y sin interrupción. Cuando terminó, pues nos fuimos a la cantina, yo fui a tomar, claro, una cerveza, y de repente la cantina se inundó y entraron por una puerta y por otra, pero centenares de individuos que venían no solo a continuar las preguntas. Y tuve que explicar allí de Grecia. Me preguntaron por qué vivió Sócrates la cicuta. Las cosas de verdad interesantes, algo que yo me estaba asombrado. Y pasaron por allí pues más de 150 estudiantes de otras clases, incluso les llamaban para ir a otras clases y estaban faltando a la clase siguiente porque decían que estaban aprendiendo más en las preguntas y conocciones mías que en todas las clases que asistieran. Y eran uno y otro, no eran varios, eran grupos de decenas, entrando y allí estuvimos casi otra hora más, en el bar. Eso es asombroso. Y claro, la impresión, figurar la confianza y la impresión que yo me llevo de los alumnos de institutos de Murcia. Es que no he visto nunca una cosa tan preciosa, tan bonita, tan prometedora. Bueno, sí, permitidme que interrumpa de nuevo, lo siento. En el debate de economía de ayer o de antes de ayer, no lo recuerdo, uno de los intervinientes, hablando precisamente sobre
separación que había en España entre universidad y empresa por el tema de la transferencia de tecnología y demás, se comentó, sin llegar a valorarlo, pero el tema del plan de Bolonia, que precisamente parece que lo que hace es incidir en esa comunicación o en ese trasvase entre la universidad y la empresa para que los alumnos de las universidades salieran más dirigidos o más orientados ya al ambiente empresarial. No sé si, David, detectas que en los planes de estudios previos a la universidad ya se está orientando a los alumnos también hacia esos planes de Bolonia de la universidad, si ha habido algún cambio y si esto tiene que ver también con estas áreas de conocimiento genérico que hablabas para evaluar en los exámenes de PISA. Yo no lo estoy percibiendo. De todas maneras, habría que matizar lo de los planes de Bolonia. Cada país lo ha adaptado a los planes de estudio que tenía previamente. Y ha habido adaptaciones muy buenas, como por ejemplo en Alemania, porque tiene un sistema educativo muy bueno previo, y adaptaciones nefastas como la adaptación que lleva a cabo España. El plan Bolonia en España es una prolongación de la enseñanza posobligatoria. Es lo que podríamos decir, las universidades se están convirtiendo actualmente en España en lo que antiguamente era el BUP y el COU. Los 4 años de grado, instaurados por el Plan Bolonia, son aquellos BUP y COU de hace décadas. El nivel bajo de la enseñanza secundaria y posobligatoria ha llegado a la universidad. Y entonces todo intento de adaptar y de comunicar la universidad con el ámbito laboral va a ser un desastre absoluto. O sea, por lo que me dices entonces, claro, la adaptación que se está haciendo del plan Bolonia aquí en España, y es el empresario o el invitado de la tertulia económica el otro día lo decía para que no miráramos quizá el plan Bolonia como algo negativo, pero claro, si vemos que la adaptación en España la están realizando para poder dar esa continuidad a la mala calidad de la instrucción recibida o de la enseñanza recibida en el proceso previo a la universidad, pues yo la verdad es que teniendo contacto como tengo en la universidad y viendo el nivel de los alumnos que llegan, pues me doy cuenta de que es verdad que puede ser cierto que estamos convirtiendo la universidad en una especie de bachillerato de tercera, ¿no? Efectivamente, el antiguo bachillerato. Tienen que saber los empresarios de este país que por muchos programas de comunicación entre la universidad y la empresa, si el nivel sigue siendo bajo, los empresarios se verán abocados a contratar a gente de fuera de España, a alumnos que salgan de la universidad mejor preparados. No es que los españoles sean menos inteligentes y menos trabajadores, son igual de inteligentes, igual de trabajadores que el resto de los europeos. Lo que ocurre es que el sistema educativo y la adaptación del Plan Bolonia al sistema educativo español ha sido un desastre, y está siendo un desastre. Yo conozco a empresarios que no pueden contratar a gente salida de la universidad. Sí, precisamente ayer, cuando terminó todo el acto, me invitaron a comer en Murcia, y entre los grupos de personas que concurrieron a esa comida había 2 empresarios, uno de ellos muy inteligente, que seguía con asiduidad el programa de nuestra sección de crítica económica, de la economía, dirigido por Juan Carlos Barba. Y él era un empresario de fotovoltaicas, de energía, y era un especialista, de verdad. Y estaba impresionado por el nivel, pero él tenía conocimiento como para participar, y le dije que llamara y que participara. Y como veníamos de la universidad, y algunos de ellos habían asistido, 1 o 2, a la conferencia, resaltaron ese problema, que parece que la preocupación del plan de Bolonia es más bien mercantilizar los estudiantes, la enseñanza, antes de que se incorporen al trabajo, con objeto de que sea más fácil encontrar luego competencias. Y este empresario estaba en contra de esa finalidad del plan de Bolonia. Sí, claro, es lo que se están encontrando muchos empresarios. Y ya digo, con la adaptación al plan Bolonia ahora en algunas facultades se están implantando los llamados cursos cero. ¿En qué consisten? Los cursos cero son cursos de repaso
de todo aquello que un alumno debería saber al salir del instituto. Uy. Es verdaderamente trágico. Y yo no sé la capacidad de maniobra que tienen los políticos de la partidocracia actual, yo creo que escasa o nula, y lo cercano que está a este problema. Se está beneficiando con todo esto a la universidad privada, a la enseñanza privada en general, a los institutos privados y a los colegios privados. ¿Por qué se beneficia a ellos? ¿Por qué? No digo la finalidad, digo en qué notas que eso beneficia. ¿Por qué sabes que eso beneficia a la enseñanza privada? ¿Por qué la repetición o el estudio o el repaso de lo ya conocido favorece más a la privada que a la pública? No es que eso precisamente favorezca más a la privada que a la pública. Un sistema educativo público con un nivel muy bajo obliga a las familias pudientes y con un nivel cultural alto a matricular a sus alumnos en aquellos colegios, institutos y universidades que tengan un nivel alto. Es que lo había comprendido. Al final la promoción social del alumno de menos posibilidades económicas, pues se ve lastrada. Sí, yo ahora comprendo, sí. Es que no, creía que era una causa objetiva y no la posibilidad de las familias que tienen mejores medios o más medios de educar a sus hijos en otros lugares diferentes de la pública. Es eso, muy bien. ¿Y qué noticias hay más de la educación en esto, aparte de lo de PISA? Si me permite, Carlos. Claro, adelante. No, es que llevo dándole vuelta a un tema que salió en El País hace unos días sobre la cuestión de la escuela 2.0. No sé si sabréis lo que significa eso. Yo de luego tampoco. No, adelante, por favor, David. No, es que es muy curioso. La escuela 2.0 es un intento por parte del gobierno Zapatero, hace unos años, creo que del 2009, por que todos los alumnos de la enseñanza pública obligatoria tuvieran un portátil. Se ha gastado nada más y nada menos que 800 millones. ¡Qué locura! 800 millones de euros en esa tontería absolutamente, financiado al 50% entre el gobierno central y comunidades autónomas. En un periodo de crisis, en un periodo de absoluta ruina estatal, ¿cómo se le ocurre a estos gobernantes hacer esas cosas? Es demagogia. Es increíble. Es demagogia populista. Yo más que demagogia populista es catetismo ilustrado. Además. yo lo llamo así, porque es una cosa increíble. Bueno, claro, es que... Y ahora los profesores se están encontrando con el problema de que, bueno, bien, todos tenemos portátiles, ¿y ahora qué? No, vendrá después el teléfono móvil, lo regalarán también, porque como el teléfono móvil ya se une para manejar Internet, pues otro regalo masivo de teléfono móvil. Es increíble, la falta de control de los políticos. Y de criterio. La falta pero por parte de los ciudadanos. Es una cosa increíble. Bueno, y gracias por traer el tema, David, que es que me ha chocado mucho cuando has dicho lo de la educación 2.0. Y yo me esperaba algo con consistencia detrás. Claro, cuando me has nombrado lo de los portátiles gratis o para todos los alumnos, pues claro, ahora he entendido lo que es la educación 2.0 y es lo que decías tú del catetismo ilustrado. Porque eso yo creo que ni siquiera ilustrado. Eso no es bueno, lo de ilustrado quizás sea por lo de en estudiar para ser cateto, ¿no? Sí, yo lo decía por eso. Claro. Y claro, es que el hecho de tener los portátiles al final lo que va a hacer no es que los portátiles sean una manera de aprender mejor o de enseñar mejor, sino que todo el mundo tiene su portátil para lo que habitualmente usan los portátiles los que no estudian. Quiere decirse, pues sí, para navegar por internet y hacer sus juegos, o para chatear, o para todas las cosas que no están relacionadas con la enseñanza, en realidad. Y lo más sangrante de todo esto es que ese proyecto de Escuela 2.0 ha sido apoyado con entusiasmo por los sindicatos que ahora están en la calle en muchas comunidades autónomas criticando los recortes de las comunidades autónomas. Es decir, son incapaces de ver que el problema de dinero de la enseñanza pública está en el despilfarro, no en los sueldos de los profesores. Y claro, se produce una situación de contradicción que, y por lástima, los propios profesores que están saliendo a la calle no son capaces de darse cuenta.
Bueno, mira, referente a noticias de la educación en la prensa, simplemente me llama la atención pues que se utiliza la educación en la campaña electoral en la que ya estamos entrando y, por ejemplo, hay una página dedicada a Andalucía, en concreto diciendo que Griñán apuesta por la educación a costa de la inversión y contestada... ¿Qué significa apuesta por? Pues dice, si quieres te leo algo de los... Sí, no, saber qué significa apostar por la educación. Ah, pues lo que... Bueno, apostar significa que pone ahí todo su capital. No, mira, lo que está apostar. Lo que está diciendo es que del presupuesto disponible de la Junta de Andalucía, Griñán está haciendo más incidencia en el gasto en educación que en el gasto en inversión pública en otras cosas, supongo. La preferencia. La preferencia, efectivamente, sí. Está dando más prioridad a la palabra apuesta, que se utiliza cada vez más, es ridícula. Se apuesta a los juegos y otra cosa que eso de apuesta. Como también es ridículo decir el reto, pues que hay, todo el mundo tiene retos. Esas son palabras absurdas, que no significan nada, que al contrario, es para indicar que hay una voluntad decidida y clarividente para enfocar un asunto en determinada dirección, y es falso. Todo eso son inventos y lenguajes periodísticos. Apuesta, eso es increíble, eso es absurdo. Eso no es castellano, no es español. Viene muy bien esta aclaración, don Antonio, porque ante el titular de la Junta de Andalucía, justo debajo está contestado por otro titular del Partido Popular, o sea que hace referencia al Partido Popular y dice: Ana Mato vuelve a cargar contra la enseñanza andaluza, como si fuese una carga militar, ¿no? No, una carga de caballería, claro. Claro, por eso decía, sí, muy bien el haber aclarado esto, porque un titular de apuesta por otro de carga militar. Eso es. Entonces esto en el subconsciente de las mentes que lean estos titulares... La baja calidad de la enseñanza tiene una exacta correspondencia con la baja calidad de la prensa y de los medios de comunicación. Es bajísimo. Si hubiera un informe PISA sobre los medios, no sé qué pasaría con la prensa y las radios españolas, las televisiones, basura. Todo eso está relacionado de una manera directa con la educación y la enseñanza y la instrucción. Según esos niveles tenemos lo que tenemos. Ese nivel tan bajo de los titulares de prensa, de la manera de redactar absurda, de la violación de las reglas de la gramática, de palabras que se emplean fuera de sus contextos simplemente para dar impresión no sé de qué, de que es más atractivo, sino esto es repulsivo. Todo lo que sea violación de las reglas o del vocabulario del español, eso es retrógrado, eso es ignorancia, incultura. Mire, don Antonio, ya que estamos con las aclaraciones, hoy me resistí a comentar no preferí dejárselo a usted para otra ocasión, el tema de los eslóganes en las campañas electorales que han sido publicados hoy en la prensa, y en concreto el Partido Popular hace alusión a 3 palabras en su eslogan, que son concordia, consenso y claridad. Bueno, sí, voy a hablar de ese tema. Sí. Los oyentes deben de saber que cada vez que una cosa es que la religión pida, pues como es natural, su misión religiosa y moral, la concordia, la reconciliación de los españoles, cada vez que en la política se acude a los conceptos de concordia y consenso y conciliación, es para hacer un reparto. Eso lo denunció el joven Ortega y Gasset, muy joven, en los años, alrededor de los años 16-17, 1916-17, contra la política de reconciliación y de concordia de la restauración con los gobiernos de la restauración monárquica, con los gobiernos de Cánovas del Castillo, con las alternancias de un gobierno y otro, sin que hubiera una alternativa nunca de gobierno. La alternancia es cambio de personas, nunca cambio de forma de gobierno ni contenido de gobierno. Pues bien, esto indica, la palabra concordia se introdujo en la política por Francia, y la concordia y la plaza tan grandiosa, grande pero un poco desolada de la Concordia en la final de los Campos Elíseos o principio de los Campos Elíseos,
esa fue creada cuando se derribó el régimen de Robespierre. Entonces la alegría de los antiguos enemigos de encontrarse y abrazarse unos a otros, de inaugurarse de repente en 3 días más de 500 restaurantes de lujo en París, salas de baile, en que los que antiguos se denunciaban para ser guillotinados, estaban tan contentos de conocerse, se llamó concordia. Es decir, donde hay concordia hay corrupción, reparto. Porque es imposible que haya ni reconciliación ni concordia cuando hay veracidad en la política, que es un esfuerzo de conquista del poder por unos grupos rivales. Si hay concordia, mala señal, se están repartiendo algo, en este caso el Estado. El Estado se lo han repartido los dos partidos, se lo han repartido todos, pero la principal proporción corresponde al PSOE y al PP, los más grandes, que son los que establecen el consenso para que no pueda ser posible la libertad de pensamiento, y sin libertad de pensamiento la libertad de expresión es una caricatura, no se expresa más que aquello que es común al afán de reparto y de concordia y reconciliación, no entre los españoles. Ahí se ha visto con la ley histórica que eso es falso. Lo que se ha querido hacer con todo esto es que los españoles no se dieran cuenta que los partidos políticos en la transición se repartieron materialmente el Estado, competencias y dinero. Pues muchas gracias, don Antonio, porque efectivamente con más claridad, como dice el Partido Popular, no se puede decir. Sus eslóganes son concordia, consenso y claridad. Oh. Parece que vaya todo alineado precisamente a ocultar la verdadera realidad de ese reparto del Estado. El consenso es una transacción sobre principios, una renuncia a los principios de todos. Es decir, una degeneración moral y política. Es lo que expresa la palabra consenso aplicada a la política. Pues claro que hay consenso social, que es maravilloso, que es la educación, en la forma de vestir, en la forma de hablar, fuera de la política y en los ambientes corrientes de la sociedad hay un consenso para emplear el idioma común que se entienden todos los españoles, para llevar corbata, para circular por las derechas, para respetar los semáforos. Eso, claro que hay consenso, pero eso es social. Pero cuando hay consenso voluntario, mediante pacto, voluntad y conciencia, de estar consensuando, como dice ese verbo tan absurdo, eso significa acuerdo para repartirse dinero, cargos y poder, engañando al pueblo, creyendo el pueblo que son tan espirituales que han llegado a un consenso. Es que ese colmo de espiritualidad expresa el colmo de la corrupción. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, tengo otra noticia aparecida en la prensa. En este caso no es directamente relacionada con la enseñanza, pero sí indirectamente, y es sobre la ciencia. El titular en concreto dice: la ciencia española no despunta, y lo que viene a reflejar es pues que el número en producción e impacto de las publicaciones científicas españolas pues no acaba de ser relevante a nivel mundial. Y vemos que, por ejemplo, en número de artículos publicados, simplemente en producción de artículos, estamos en el 9º puesto a nivel mundial, y en el impacto que tienen esas publicaciones, o sea, en las citas recibidas, que puede ser una medida de lo importante o relevante de esas investigaciones publicadas, estamos en el puesto número 19. David, supongo que todo esto tiene que ver con el sistema educativo previo y que es imposible que la universidad también repunte, entre otras cosas porque los principales talentos que salen de nuestras universidades terminan emigrando a otros países, a universidades mucho más relevantes y en las que sí que pueden desempeñar sus trabajos de investigación, que aquí en España no tienen esas facilidades. Sí, no solo por el bajo sistema educativo, una de las lacras, ya lo hemos dicho varias veces en este programa, una de las lacras de la Universidad Española es la endogamia. Y aquí no llega a una cátedra universitaria quien presenta sus méritos, sino quien presenta un apellido, prácticamente, o una afinidad al profesor de turno, al profesor titular. Y eso está ocurriendo en todas las facultades y universidades españolas. Ya comenté yo el caso dramático de un profesor aquí en Murcia, un profesor de la Facultad de Educación que ha tenido que irse a Oxford después
juez que se le abriera un expediente y una suspensión de empleo y sueldo en la prestigiosa Facultad de Educación de Murcia. Claro, se lo rifaban en el extranjero y al final se ha tenido que ir a Oxford y allí está muchísimo mejor que aquí en España, por supuesto. Bien, la palabra despunta, otro ejemplo más de la impropiedad del lenguaje. ¿Qué es lo que despunta? Que no despunta o que despunta porque está afilado, como un lápiz que se ha afilado para que sea más preciso en su dibujo, en la imagen que deja, despunta. No despunta, pero ¿de qué no despunta? Será en determinadas competencias, no en general, porque en general, ¿qué es lo que va a distinguir una universidad de otra? Es la calidad de los enseñantes, es la calidad de los investigadores. Es decir, no despunta, supone decir que es posible que despuntara, pero es que acaso puede ser comparada el nivel de investigación de Estados Unidos o de Inglaterra o de Alemania con España. Es que no despunta, pero para esa carrera tendría que haber unas competencias o unas posibilidades semejantes. Y hay un abismo entre los países que dedican de verdad esfuerzo, no dinero, claro que eso es la consecuencia, que valoran la investigación de España, donde generalmente, esto se olvida, ha sido despreciada la inteligencia, cuando no temida. En España la inteligencia se desprecia o se teme. Bueno, para comentar esto que usted dice, don Antonio, se me ocurre el tema del despunte. Pues claro que si conocíamos, ya lo leíamos el otro día, que la incidencia, el ranking de las mejores universidades de todo el mundo, la primera española estaba cerca del puesto 200. No, 189. Sí, cerca, sí, bueno, sí, 189, no recordaba exactamente el número, y que no había ninguna otra por debajo del puesto 200, las demás están por detrás, y sin embargo, claro, cuando tomamos esto a nivel estadístico, por el número de publicaciones científicas y el impacto, resulta que España parece que esté mucho mejor porque estamos en el puesto número 9 y número 19. Eso es ridículo, es absurdo. Claro. Porque ese criterio no sirve para nada. Para nada. Esa homogeneización... el número de artículos podían ser la peor país del mundo, podía ser el primero en el número de artículos. Pasa lo mismo con las leyes. En España también se valora el número de leyes que produce el Parlamento, como si fuera una fábrica de clavos. Es decir, cuanto más leyes creen que es mejor, y es todo lo contrario. Cuanto menos leyes, mejor ejemplo da un país de moralidad y de competencia. Cuanto menos leyes, ese es un ideal, y sin embargo aquí presumen de la cantidad de leyes que produce el Parlamento, como si fuera una fábrica. David, ¿algún comentario? Porque nos estamos quedando sin tiempo ya. No, yo quería volver un poquito durante 30 segundos sí, adelante. A lo que has comentado acerca de la voluntad de Griñán por invertir en educación. Solo debes recordar que Andalucía es, junto con, creo recordar, Extremadura y Canarias, la peor comunidad autónoma en los resultados PISA. Y también recordar que Andalucía es el laboratorio pedagógico de España. Allí se llevan a cabo experimentos tan maquiavélicos y tan terribles, como por ejemplo el plan de calidad, que otro día hablaremos de eso, y que luego otras comunidades recogen como si fuera la panacea del adelanto pedagógico. Pues nada, muchas gracias por la aclaración, David. Y sí, es verdad que la partidocracia suele emplear estos métodos de tener un campo de experimentos, y en este caso con la educación parece que, como dices, está en Andalucía. Bueno, gracias a los dos, don Antonio, don David, por el interesantísimo debate de hoy también. Gracias a ti, Carlos, y gracias a don Antonio. Muy bien, gracias, David. Muy bien, y vamos a despedir el debate político de hoy. En cuestión de 2 minutos está el debate económico con Juan Carlos Barba, que hoy creo que va dedicado a empresa. Y vamos a dedicar 1 minuto a la publicidad. Estamos de vuelta en Libertad Constituyente en 2 minutos. Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10:30 de la mañana y de 12 a 2:30 de la madrugada.